súper activos en este momento, ya estemos desayunaditos, estemos vestiditos, mejor dicho, listos para la clase. Recordemos que el cerebro capta mejor la información en la mañana y en la noche la capta más o menos un 20%. Entonces vamos a empezar. Eh, yo sé que algunos no tienen la posibilidad de estar en las videoconferencias, entonces les voy a hacer la explicación de lo que vamos a explicar durante las mismas. Esta misma explicación estará subida en Moodle. Les puede servir de apoyo y de repaso a los que sí estuvieron en la conferencia y de apoyo a los que por alguna situación o calamidad no pudieron asistir. El tema a trabajar será la Gran Colombia. Vamos a analizar el proceso histórico que acompañó a la creación de la Gran Colombia, es decir, cuál es la necesidad, porque nace la Gran Colombia. Vamos a identificar qué territorio anteriormente hacía parte de la Gran Colombia. Vamos a hablar de qué fue el Congreso de Angostura, de Cúcuta y de Ocaña, y estos qué incidencia tuvieron en la creación de la Gran Colombia, y vamos a determinar cuál es la importancia de la Constitución de 1821, de la dictadura de Simón Bolívar, versus a lo que hoy puede vivir Colombia en la política. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, tenemos que tener en cuenta que la Gran Colombia se va a crear el 17 de diciembre de 1819 y va a durar hasta 1830. Hasta allí vamos a entender que la Gran Colombia es el nombre que le dan los historiadores para definirlo y diferenciarlo de lo que hoy es la República de Colombia. Porque si bien yo les estuviera hablando de la República de la Gran Colombia, de pronto se confundirían y pensarían que les estoy hablando de la actualidad. Entonces los historiadores le han dado este nombre para hacer esa diferencia entre lo que fue la República de Colombia pasada y la actual. Entonces a esa República pasada le vamos a denominar la Gran Colombia. Durante la Gran Colombia se creó un congreso llamado el Congreso de Angostura, que se creó en 1819. Bien, ese congreso se va a dar en la ciudad de Venezuela, se va a dar en el departamento de Venezuela, en una ciudad llamada Angostura. Simón Bolívar presenta la idea y ese sueño de consolidar los países de América en una sola nación, así como vivía Estados Unidos. Es decir, esa era la forma de él en su concepción de cómo debería estar unido el territorio después de un proceso de independencia. Bien, es decir, una manera de unir fuerzas. Posteriormente va a haber otro congreso, que es el Congreso de Cúcuta, que se cree en agosto 30 y dura hasta el 3 de octubre de 1821, que es el congreso donde se establece una sola constitución para toda la Gran Colombia. Además, se va a definir y pactar como la unidad entre Venezuela, entre Cundinamarca, que Cundinamarca ya va a ser la unión de lo que antes era la Nueva Granada, y el territorio de Panamá. Ese territorio se le va a llamar Cundinamarca, y también va a estar Quito, lo que hoy conocemos como Venezuela. Entonces, en ese congreso, me debo volver acá, que es el Congreso de Cúcuta, se va a crear una constitución, que es la Constitución Política de 1821. En esa constitución se le va a dar el nombre a Colombia, a todo el territorio de la Gran Colombia, como República de Colombia, y en esta constitución se va a garantizar la libertad de expresión paulatina, es decir, no se garantiza la libertad de toda la población indígena afro de un momento a otro, sino que se hace de manera paulatina para que no se desorganice como tal el territorio, porque cuando hay una crisis no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Miremos, por ejemplo, hoy lo que pasa en la situación del coronavirus, que las políticas de cambio se hacen de manera paulatina, es decir, lenta, estudiada, no se puede hacer todo rápido porque los cambios bruscos pues traerían una crisis grande. Esto que vemos aquí es lo que es el territorio, lo que antes era nuestro territorio, el territorio de Colombia. Miremos que aquí tenemos a Venezuela, tenemos a Cundinamarca y lo que hoy es Panamá, esta parte que está acá arriba, ustedes ya lo saben, y tenemos por último a Ecuador. Todo este territorio tan grande era conocido como la Gran Colombia. Aquí les traje este mapa, voy a buscarlo. Este mapa actual de cómo es Colombia, cómo es el territorio hoy, por eso acá dice actualidad. Entonces vemos que dice Ecuador, Colombia, Venezuela y a esta parte de aquí que falta, que es Panamá, era todo el territorio de la Gran Colombia. Bien, la Gran Colombia, por supuesto, tenía un presidente
y tenía un vicepresidente. Entonces el presidente va a ser Simón Bolívar, que bien, ya ustedes pudieron ver un video que yo les hice y les subí a Moodle, que fue una persona que vivió 47 años. Simón Bolívar estudió, se fue a Europa, conoció de cómo era la manera de los europeos colonizar el mundo, los territorios, aprendió de esas ideas y vino y las puso en práctica en el territorio. Tanto así que ayudó a la independencia y a independizar, mejor dicho, a lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Imagínense todo lo que logró esta persona, este ser, durante todo este proceso. Entonces, Francisco de Paula Santander va a ser el vicepresidente de la Gran Colombia. Eh, Ayudó muchísimo al territorio, lo consagró también con Simón Bolívar como un territorio de apoyo, un territorio de cambio. Obviamente habían dificultades como políticas entre Simón y Francisco de cuál era la mejor manera de manejar la política del territorio. De hecho, hubo mucho tiempo que Francisco de Paula Santander, aunque fue el vicepresidente, tuvo que ser de presidente cuando, por ejemplo, Bolívar estaba viajando para las campañas de independencia de Bolivia y de Perú. Así que van a nacer unas ideas políticas diferentes de ellos, que más adelante lo que van a hacer es que se disuelva la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque Santander quería un gobierno federal, es decir, un federalismo. ¿Qué significa? Que todo sea, es como si la Gran Colombia, como ya la conocemos, es todo un país, pero Venezuela tiene su propio presidente y su propia constitución, Quito tiene su propio presidente y su propia constitución, y con Dinamarca su propio presidente y su propia constitución. Es decir, cada uno era independiente, pero trabajaban en equipo. Mientras que Simón Bolívar seguía pensando que la Gran Colombia debería ser centralista, una sola constitución para todos los tres territorios. Entonces, esas disputas son las que más adelante, más o menos hacia 1825, van a empezar a tener un cambio en la sociedad referente a cuál era la mejor forma de gobierno durante la Gran Colombia. Sin embargo, podemos decir que entre 1828 y 1830, después de la Convención de Ocaña y de poder, digamos, decidir quién debería ser el presidente como tal, fue, obviamente van a decir pues que sea Simón Bolívar. Simón Bolívar, que era una dictadura que a muchos les gusta y a otros no, porque todo el poder va a ejercer sobre él va a decidir sobre la política, él va a decidir sobre la libertad de las personas, él va a decidir sobre la organización social, mejor dicho, sobre todo. A ese periodo se le llama el periodo de la dictadura de Bolívar, que dura promedio entre 1828 y 1830. Él se retira en 1830 y fallece unos meses después a causa de una grave enfermedad. Y esa muerte de Simón Bolívar también va a ser la acusación para la separación de Quito y la separación de Venezuela. Entonces Venezuela se va a separar en 1829 y Quito se va a separar en 1830. Es decir, que podemos decir que la muerte de Bolívar también es una de las principales causas para que termine la Gran Colombia, además de las diferencias políticas, de cuál es la mejor forma de organizar el territorio. Tenemos que pensar que era un territorio demasiado grande, o sea, demasiado grande, y pues cuidar sus fronteras no era muy fácil y manejarla mucho menos. Entonces, todas esas dificultades lo que van a ocasionar es precisamente que la Gran Colombia termine. Entonces, imaginémonos hoy en día que la Gran Colombia exista. El territorio de Colombia sería muy grande. Imagínense, ustedes tendría Panamá, tendría Venezuela, tendría Ecuador. Habría muchísimos más recursos económicos, muchísimos más recursos sociales, pero lastimosamente, pues desde el proceso de independencia hasta nuestros días, la política ha intentado unificarse, organizarse y formarse. Hasta el día de hoy vemos que la política de los territorios de América Hispánica, algunas manejan procesos de corrupción, otras de desequilibrio social, otras de peleas entre políticos, y esto es el resultado de esas diferentes opiniones que pueden darse después de lograr la independencia. Entonces, hasta el día de hoy estamos luchando contra ese proceso de independencia. La Gran Colombia va a ser el resultado de lo que hoy tenemos como nuestro territorio, el resultado de nuestro nombre, el resultado de poder ser independientes, el resultado de poder tener una cultura propia, un pensamiento propio, pero también la disolución de la Gran Colombia va a ser el motivo inicial para que en 1903 se separe Panamá de nuestro territorio. Este es como el resumen que quería trabajar con ustedes. Igualmente estaremos despejando dudas en las
próximas videoconferencias y espero que este material de apoyo les sirva. Muchísimas gracias.